Buenos días, bienvenidos a la Semana Ahora en su segmento dedicado a grupos de familia Al-Anon. Mi nombre es Esperanza Loza Moreno y me es grato recibirlos, darle la bienvenida a un programa más de grupos de familia Al-Anon. Hoy es martes 21 de junio del 2011 y vamos a tener temas muy interesantes, como todos los martes. Me da mucho gusto recibir a Lolita. Ella es miembro de los grupos de familia Al-Anon y esta mañana ella nos va a hablar de un tema que se llama Hallando motivos para vivir, compartiéndonos su experiencia, su fortaleza y su esperanza. Buenos días, Lolita, y bienvenida. Buenos días, soy Lolita y soy esposa e hija de un enfermo alcohólico. Pues miren, aquí el tema es hallando motivos para vivir. Yo quiero pasarles mi experiencia, cómo viví mal por convivir con una persona que bebía dentro de mi casa. Siempre estuve al pendiente de todo lo que él hiciera, siempre estuve viviendo su alcoholismo, siempre estuve sufriendo por lo que él hacía, siempre con esa soledad interna, con esa angustia, con ese miedo, con esa dependencia de sus actitudes. Siempre me la pasé, no me di cuenta que empezaron a pasar los años, él seguía bebiendo y yo seguía viviendo la vida de él. Tuve 3 hijos, fue peor su alcoholismo de él, fue avanzando y yo prendida de sus actitudes. Después ya del 3er hijo, pues ya yo sentía que mi vida estaba devastada, estaba cansada, estaba aturdida y yo decidí, pues hubo unas ciertas situaciones, infidelidad, hubo maltrato, hubo muchas cuestiones para que yo me decidiera que hubiera un divorcio. Pero aún ya con el divorcio, yo seguía prendida, seguía preguntando cómo estaba, qué hacía. Y después de eso, yo sin programa, por supuesto, yo todavía no conocía los grupos de Al-Anon, pero yo sí sabía que algo andaba mal, porque mi vida no era feliz. Entro a los grupos de familia Al-Anon y encuentro a esa aceptación. Empiezo a trabajar ahí me hablaron de unos pasos. Esos pasos yo recuerdo que a mí no me interesaban, porque yo seguía sufriendo. No me interesaba a mí eso. Pero conforme iba asistiendo yo a las reuniones, yo iba sintiendo una serenidad. Iba sintiendo una aceptación, iba sintiendo un cambio de vida. Cuando yo entro a Al-Anon, todavía no se había decidido el divorcio, porque yo decía, no, pues alguien por ahí decía, ¿verdad? Que piénsalo bien, ¿verdad? Y pues hoy es el momento de pensarlo bien, hoy es el momento de decidir que quiero vivir sola. Y no sola, porque tengo a ese poder superior. Gracias a los grupos de familia Al-Anon he encontrado un poder superior que es el que me ayuda a salir adelante. Dice el tema, hallando motivos para vivir. Cuando pasa ya esa situación, cuando ya decido romper con esa personita enferma de alcoholismo, es porque por supuesto ya pasaron muchas situaciones, pero yo dentro de los grupos Al-Anon, yo he aceptado que yo no puedo cambiar las cosas que están escritas. Yo no puedo hacer cambios más que en mi persona. Les digo, tengo 3 hijos, ya soy abuela, pero ahorita en este momento yo me siento realizada, trabajo. Mi motivo más grande de vivir es mi vida. Mi motivo más grande de vivir puede ser mis hijos. Mi motivo más grande de vivir es salir adelante. Por eso dice, hallando motivos para vivir, para mí me gusta mucho este tema, porque es una experiencia vivida de sufrimiento antes, y ahorita ya con los grupos de familia Al-Anon, esa certeza de que Dios existe en mí,
yo siento esa seguridad de vivir. Y por supuesto otra cosa, ¿verdad? Les doy esa calidad de vida a los hijos. Les platico con ellos, hablamos de lo que sigue. ¿Y qué sigue? Solamente Dios sabe. Pero ¿qué sigue? Es vivir bien. ¿Qué sigue? Es vivir feliz, a pesar de... Dice dentro de los grupos de Al-Anon algunas frasecitas que yo se me graban mucho, que todo pasa. Sí es cierto, el sufrimiento pasa. Sí es cierto, la tristeza pasa. Pero ¿qué creen? La felicidad, si yo la encuentro, si yo la busco, la puedo encontrar en cualquier momento de mi vida, en cualquier hora. ¿Sí? Entonces sí depende de mí el aprender a vivir una nueva vida. Y este motivo para vivir ahorita es el motivo que más me ayuda a salir adelante. Porque el seguir sufriendo por una personita que no cambió, que no ha querido cambiar y que va a seguir igual, es problema de él. Pero ahorita yo sí quiero cambiar, pero para mejorar mi vida, quiero estar tranquila, quiero estar serena, y eso me los dan los grupos de familia Al-Anon. Aceptar lo que no puedo cambiar, y me da el valor de hacer lo que yo sí puedo, ¿verdad? Y sobre todo me da la sabiduría, ese poder superior de entender qué es lo que quiere Él de mí. Ahorita estoy dedicada a mi trabajo, sigo en los grupos de familia Al-Anon, sigo prestando servicio, sigo siendo un miembro más de los grupos de familia Al-Anon para poder vivir y sobrevivir a todo lo que viene. Eso es lo que más me agrada. Hay una frasecita que dice aquí, dice, nunca pensé que pudiera ocurrirme a mí, ahora sé por experiencia directa qué milagroso puede ser este programa. Para mí los grupos de familia Al-Anon son un milagro, pero es un milagro de vida si yo le permito entrar a ese poder superior en mí. Si yo le permito a Dios que me dirija. Y eso es, todo pasa, ¿por qué? Porque las compañeras, los miembros de Al-Anon somos una hermandad de hombres y mujeres que nos ayudamos mutuamente con nuestras experiencias, y eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Y mi más anhelo de este motivo para seguir viviendo es mi vida propia, que gracias por escucharme, y me siento tranquila, me siento serena, y tengo esta nueva forma de vivir. Sí, solamente Dios sabe qué es lo que me depara. Muchas gracias. Muchas gracias a Lolita por compartir su experiencia, su fortaleza y su esperanza, hallando motivos para vivir. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Io sono Giulietta e sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Eso es, Chicharito. Entrena, que yo no he dejado de hacerlo. Ya me enseñaste cómo dejar de ser un desconocido. Ya le demostraste a la gente que no creyó en ti que estaban equivocados. Y que no importa el equipo que tengas enfrente, tú te esfuerzas al máximo. Eso, así. Sigue entrenando, que yo lo estoy haciendo al doble. Voy a pasar por todo lo que tú pasaste. Y al final yo también voy a llegar. Ya abriste el camino, pero nunca pensaste que lo ibas a dejar abierto. Chícharo, ¿qué vas a hacer cuando me tengas enfrente? Buenos días, regresamos otra vez a la semana ahora, en su segmento dedicado a grupos de familia Al-Anon. Y después de escuchar a Lolita con ese tema tan maravilloso de hallando motivos para vivir, sobre todo ahorita en nuestra sociedad donde los jóvenes no encuentran un motivo para vivir, y aquí en nuestro Durango se nos están suicidando tantos. Vamos a pasar con Sol. Sol nos va a platicar
Nos va a hablar de un tema que se llama Nunca es tarde para hacer cambios positivos, que están muy relacionados, un tema y el otro. Y me da mucho gusto recibir a Sol. Buenos días, Sol. Bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Soledad y soy hija, esposa y madre de personas que tienen la enfermedad del alcoholismo. Bueno, yo esta mañana vengo a compartirles cómo he podido hacer cambios positivos en mi vida, ¿verdad?, a raíz de llegar a Al-Anon. Bueno, como ya les decía, la vez pasada yo soy hija, viví el alcoholismo de niña en mi hogar y por lógico pues tuve que, me casé con una persona con este mismo problema, ¿verdad? Este problema se fue desarrollando, fue ese contagio del que nos habla Al-Anon, ese contagio familiar que empieza a contagiarse la familia, porque en este caso yo quise controlar el alcoholismo de mi pareja y pues la que se descontroló fui yo, ¿verdad? El querer controlar una enfermedad es de veras algo imposible, porque es algo que no se puede controlar. Aquí en Al-Anon, cuando yo llegué a Al-Anon, estaba muy molesta con todos y con todo, ¿verdad? No me gustaba ya la vida que yo llevaba, porque yo sentía que yo ya me había descontrolado emocionalmente, físicamente y mentalmente. Entonces llegó Al-Anon e inclusive cuando yo escuché que el alcoholismo era una enfermedad, yo me molesté tanto porque dije, bueno, díganme con qué se cura. No entendía yo, cuando yo llegué a Al-Anon no entendía, poco a poco fui entendiendo. En Al-Anon no lo decimos nosotros, ¿verdad?, que es una enfermedad, esto lo dice la Asociación Mundial de la Salud, pero poco a poco lo fui entendiendo y fui comprendiendo y también me fui dando cuenta cómo es que se va contagiando uno, precisamente por querer controlar esta enfermedad. Se enfoca uno tanto en la persona que tiene esta enfermedad que se olvida, ya lo comentaba la vez pasada, se olvida uno de uno mismo, de los hijos, del hogar. Entonces todo se vuelve un caos en el hogar, ¿verdad? Cuando yo quise controlar el alcoholismo de mi hija, que fue por el motivo que dije yo llego a Al-Anon, porque no puedo controlar esto, todo se sale de control. Créanme que es una cosa muy, muy difícil. Como madre, pues yo pienso que es lo más, es algo más fuerte que las fuerzas de uno. Entonces fue cuando yo llego precisamente por querer controlar algo que no estaba en mis manos. Y aquí en Al-Anon fui aprendiendo poco a poco cómo no basta de fuerza de voluntad, de entender a esos alcohólicos y ver que no basta de fuerza de voluntad, se necesita ayuda. Y como decía en una ocasión una personita, o sea, un hijo de una compañera le decía, madre, entiéndelo, los grupos son para quien los quiere, no para quien los necesita. Cuando esta compañera me compartía eso, hagan de cuenta que lo tomé para mí. Digo, es verdad, los grupos de Al-Anon son para quien los quiere, no para quien los necesita. Y yo muchas veces al llegar a Al-Anon decía, bueno, ¿cómo no llegué yo antes, ¿verdad?, para evitar, porque soy hija, soy esposa y después fui madre. Dije yo, ¿cómo no llegué antes? Pero aquí en Al-Anon decimos una palabra, ¿verdad? Nadie llega antes ni después, sino llega en el momento en que tiene que llegar. Yo me hubiera evitado muchos sufrimientos a mi familia, pero bueno, lo importante es que aquí estoy y estoy en esa lucha por mejorar cada día como persona. Yo soy una persona llegué casi a los 40 años a Al-Anon, ya voy para los 45, y yo sí decía, digo, ¿cómo es posible que no pude haber llegado a lo mejor en la adolescencia o en mi niñez? Porque desde que yo era niña había ya los grupos de Alatín para hijos menores de alcohólicos. Entonces, pues bueno, no era mi momento, pero hoy aquí estoy y he comprendido, porque mucho tiempo sí me lastimaba yo misma al pensar y decir cómo no llegué antes, para no haber hecho a lo mejor yo con mis actitudes daño a mi familia, ¿verdad? Que he comprendido aquí que el daño no se hace deliberado, el daño se hace porque
pues como lo decía también la